Buen día, sorpresa, 30 de abril de 2024. Yo les voy a poner en los comentarios, les voy a poner el dictamen de lo que se votó el día de ayer en diputados, o esta mañana en diputados. No voy a abrir juicio de valor sobre las cosas que se dijeron ayer en el recinto, porque escuché a los que me parecían más representativos, tengo que decir la verdad, respetando a todos, porque desde la izquierda hasta el oficialismo, pasando por el PRO, el radicalismo, los partidos provinciales, el bloque de Pichetto, están ahí porque los votaron. Y si están ahí porque los votaron, es una falta de respeto a la gente que los votó, abrir un juicio de valor despectivo como están acostumbrados, tan acostumbrados estamos los argentinos, de despreciar lo que no elegimos. Yo ya pasé esa etapa, es decir, será la edad, será la experiencia, será la vida, será Jujuy. O como decía San Martín, serás lo que debas ser, si no, no serás nada. Pero mientras me bañaba, reflexionando si hacía este video o no hacía este video, me acordé de un tema. Hace muchos años se me llamó a participar, casi se me conminó a participar, de la modificación del título 2, del título 3, del capítulo 2 de los delitos contra la libertad sexual, contra la integridad sexual. En aquella época que se llamaban delitos contra el honor, ese tipo de cosas. Es decir, que tenía que ver básicamente con una mirada constitucional de la libertad que tienen las personas de elegir su sexualidad, cuándo se inician en su sexualidad, cuándo debe ser protegida la persona porque no es lo suficientemente madura, en fin, era un debate interesante, como para hacerlo en términos de la mirada constitucional de una cosa tan delicada y tan privada como es la sexualidad humana. De más está decirle que el título tercero fue votado, luego fue votado en el Senado y está plasmado en el Código Penal. Entonces, a mí me da cierta satisfacción porque, bueno, la ley no lleva el nombre de los que la redactan, lleva el nombre del diputado que la presentó. En este caso, coincidirán los apellidos, pero mi hermana, que es psicóloga, es lo suficientemente inteligente como para saber cuál es el límite de sus conocimientos. Diputada del bloque de Unión Cívica Radical, se le ocurrió preguntarle a su hermano, el constitucionalista, qué opinaba sobre una idea que a ella se le había ocurrido un sábado en el Club Atlético San Isidro. Y nos reunimos ahí, porque éramos los dos de San Isidro, y nos pusimos a esbozar lo que luego, junto a otros legisladores, Caferata Nores de Córdoba, Juan Picafiero, que también era de San Isidro, en esa época que estaba en el Frepaso. Es decir, no fue una tarea única, fue una tarea como todas las que tratábamos de emprender nosotros, donde las voces, todas las voces se escucharan. Y aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo llevé el dictamen a que un montón de correligionarios y compañeros del peronismo acompañaran con su firma, y alguno me decía, mirá, Galleguito, yo a la chinita no le pido el documento. Entonces ahí comprendí que yo nunca había sido misógino. Ellos eran misóginos, yo no.
Entonces le dije, mira, tenés dos alternativas, que lo firmes porque te lo pido yo, lo firmes porque te lo pida mi hermana María del Carmen en el recinto, o en la reunión de bloque. No, no, dejá, dame que yo lo firmo, decía. ¿Qué tiene que ver la integridad sexual con la ley bases que se votó ayer, que se le dio media sanción en general, y que yo voy a colocar este instrumento en los comentarios para que ustedes, si tienen ganas, lean que votaron los 142 legisladores, y saquen ustedes sus propias conclusiones. Si se sienten representados por el voto, si no se sienten representados por el voto. Saber qué se votó. Se le delegó al presidente la capacidad per se de licitar la venta de empresas. Y está la lista de empresas que el presidente, sin la intervención del Congreso, esto es en general, falta en particular, y luego el Senado. Y luego una cosa que se llama Corte Suprema de Justicia, porque algunos de estos artículos no tienen nada que ver con la Constitución Nacional. Pero eso es un tema que a lo mejor es corregido en el debate en particular o es corregido luego en el Senado. Entre las empresas que están disponibles para ser privatizadas, me llamó la atención YPF. YPF no es una empresa que haya sido puesta a disposición de, por lo tanto no se puede privatizar. Pero sí el Correo Argentino. Y ahí me acordé que el Correo Argentino está en el medio de una litis, de dos litis. Una litis de carácter comercial y una litis de carácter penal. Entonces, me acordé del Código de Procedimiento que alguna vez estudié con Gossaini, que dice que no es sujeto una sociedad anónima o una sociedad ideal, no puede ser sujeta de alquiler o venta sin la autorización del juez en el caso de quiebra, de litigio por su propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el correo de quién es? ¿Del Estado? ¿Del Grupo SOCMA? Eso está en discusión, todavía no se ha logrado dilucidarlo. Esto es uno de los tantos casos de que los jueces no se apuran en resolver porque es una herramienta política de poder. Yo con esto le hago daño a Macri o con esto le hago daño a Cristina, ponele. Entonces, le dan al presidente la posibilidad de poner en venta una empresa que seguramente cuando se ofrezca se impugnará, porque no está resuelto el fondo de la cuestión, ¿quién es el propietario? Entonces, ayer los diputados, cuando votaron en general, ignoraron este pequeño detalle jurídico y yo vengo a arruinarles la sopa. ¿De quién es el correo? El correo lo está explotando en este momento el Estado Nacional. Pero la propiedad del correo, de los edificios del correo, donde, por ejemplo, se hace el recuento provisorio de los votos, atrás de Constitución, casi pegado a IRSA, que es la empresa del grupo Clarín que se dedica a las telecomunicaciones. ¿De quién es el correo? Ponen a disposición la venta del Belgrano Carga. El Belgrano Carga es sumamente importante porque traslada la producción desde Jujuy hasta el puerto de Buenos Aires y puede tener una desviación hasta el puerto de Rosario. De hecho, la tiene, lo que hay que hacer es mantenerla. ¿Qué vendemos del Belgrano Carga?
todo el equipamiento, las vías que puso Macri, es decir, los activos físicos, los derechos, por ejemplo. Puedo negociar con una empresa jujeña de decirle, mirá, te vendo el derecho de uso de la vía, porque está la vía, las señales, el transporte, es decir, los que manejan el tren, ¿entienden? Son varios gremios. Yo puedo tener el uso de las vías, la maquinaria, el tractor, etcétera, 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 la carga, pero los señaleros dijeron no y no tengo transporte. ¿Esto está contemplado o va a estar contemplado, va a estar estudiado? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Realmente los legisladores tuvieron libertad para elegir? Por eso me acordé del título tercero. Cuando vos te vas a la cama con alguien, ¿tenés libertad de elección? Fue una de unas tantas discusiones que nosotros tuvimos con juristas importantes, porque en una época el Congreso tenía, sacándome a mí, juristas de gran talla. De gran talla. ¿Cuándo sos libre para tener una relación sexual? Por ejemplo, cuando hay temor reverencial, ¿sos libre? Cuando es parte de una costumbre ancestral, la primanote, por ejemplo, como en Corrientes, que normalmente las nenas debutan con el hermano, con el padre, hoy. Imagínense hace 25 años. ¿Qué es libertad para tomar una decisión así? ¿Y cómo protegemos el ejercicio de esa libertad? ¿Los legisladores ayer votaron con eso? Es decir, con libertad. A mí me llamó la atención varias cosas, por eso elegí a Séneca para titular este pequeño video. Cuando algo es bueno para la sociedad lo sospecha, si no lo sabe. Si no lo sabe, lo sospecha. Cuando se votó la ley del divorcio civil, es decir, la separación conyugal, en la década del 80, la gente te agradecía. Era impresionante, pero la gente te agradecía. Cuando reconocía a los legisladores que habían votado a favor, la gente les agradecía. Y en algunos casos gente mayor, entonces yo les preguntaba, porque compartía la mesa, bueno, mi amigo, ¿se podrá separar? No, yo estoy muy feliz casado, pero tengo una hija que, bueno, en fin, que sí. Yo no veo a la gente entusiasmada porque se le delegó al presidente la capacidad de deshacerse de activos bajo la excusa de que esto va a reducir el gasto público. Es decir, cuando la sociedad toma estas frases construidas sin analizarlas, al menos permítanme opinar, están cometiendo un error. No por elegir esta frase, por no analizarla, porque a lo mejor tienen razón, no digo que no la tengan. Pero yo hago comparaciones y luego introduzco el aspecto antropológico del argentino medio. Dinamarca tiene casi todo estatizado, hay muy pocas cosas que son privadas, y Dinamarca es un país de punta. No en Europa, en el mundo entero, y es un país que debe ser del tamaño, la mitad de la provincia de Buenos Aires.
menos de la mitad. ¿Qué logró que una socialdemocracia en el norte frío de Europa logre tener los niveles de condición de convivencia humana, de beneficios sociales que tiene Dinamarca? Su característica antropológica, su manera de pensar, su, su protestantismo, porque no son cristianos, no son católicos, son protestantes, su herencia vikinga, como decía un amigo mío, para que estudiábamos juntos antropología. No se sorprendan, si querés ser un buen abogado tenés que estudiar antropología. Todo lo que tiene que ver con la vida humana, con el ser humano, hay que estudiarlo si pretendés entender las leyes que los humanos somos capaces de producir. ¿Qué votó ayer los 142 compatriotas que levantaron alegremente la mano? ¿Qué no votaron los que no lo votaron? ¿Fue un voto ideológico? ¿Voto que no porque lo propuso este gobierno? ¿Voto que sí porque lo propuso este gobierno? ¿Voto que sí como Ritondo, que me dio vergüenza ajena terminar diciendo viva la libertad? Flaco, fuiste parte de un gobierno durante 4 años, ¿no vivimos en libertad? Yo no quiero discutir con nadie, pero somos libres desde 1983, porque lo decidió la sociedad un 30 de octubre. Y porque cuando tuvimos en peligro la libertad, millones de argentinos, sin importar banderías políticas, se congregaron en la puerta de la Escuela de Infantería y en la Plaza de Mayo a defender la democracia. Ahí pasamos de la salita azul de la democracia a la primaria de la democracia. Es decir, ningún tipo me va a venir a contar a mí qué es ser libre, porque ninguno de esta generación sabe lo que es no serlo. Yo sí. Muchos de los que me escuchan también. La verdad, desde el punto de vista jurídico, lo que votaron ayer es un dislate. ¿Puede ser mejorado? Sí, claro que sí. Todo proyecto de ley es mejorable. Lo decíamos en el vivo del domingo, podemos votar que sí hoy y dentro de 6 meses hacer un proyecto de modificación de algunos artículos para mejorarlo, arreglarlo de sisa, como decía mi abuela. Mejorarlo, utilizar la experiencia de esos 6 meses en el ejercicio de esa ley para arreglarla, arreglar algunos defectos o dejarla como está. Una ley no es un producto final. Por eso cuando uno va al Centro de Información Judicial a leer leyes, ve modificado con el artículo tal, modificado el artículo tal, modificado el artículo tal, porque las leyes tienen vida propia, se van mejorando con el discurrir del tiempo y de la experiencia de su aplicación. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿No teníamos bases los argentinos para seguir adelante? ¿La Constitución en sí misma no es una base? Los 40 años de democracia no es una base lo suficientemente sólida. ¿Qué buscamos con los títulos rimbombantes? Editoriales rimbombantes, conceptos que tienen más que ver con negociaciones incompatibles con la tradición periodística. Ustedes saben a qué me refiero. Tengo para mí
que en particular esta norma va a ser emprolijada, como mínimo. Tengo para mí que en el Senado terminarán de emprolijarla y algunos artículos van a quedar en el camino, porque tienen una pésima redacción legislativa. No es político, es técnico el problema. Si vos le permitís a un señor, sin limitar en el grupo familiar, por ejemplo, yo quiero blanquear 500.000 dólares que tengo de honorarios, pero que como no confío en la Argentina, como la mayoría de los argentinos, los tengo en un banco de Uruguay. Nadie sabe lo que tengo ahí. Y voy a aprovechar el convite de este gobierno y los quiero blanquear. 250.000 dólares lo blanqueo a nombre mío, 250.000 dólares lo blanqueo a nombre de Ana. Y me aseguro que por los próximos años no me molesten con el pago de impuestos a la renta o a la riqueza, que es, como todos sabemos los que discurrimos por la vida legislativa, no alcanzan los impuestos a las ganancias para cubrir lo que se pierde, que es casi el 0,5% del PBI de la renta de bienes personales. A mí nunca me molestó pagar bienes personales. Y en proporción de lo que pagaba yo de bienes personales, en función de lo que paga, por ejemplo, lo de la familia Roca, es una moneda. Pero lo que gana la familia Roca no es una moneda. Entonces yo ayer escuché a una legisladora decir una cosa que me llamó la atención y dije, no, no puede ser. Entonces me puse a buscar en el dictamen y es así. Las mujeres no van a poder más someterse a un proceso de blanqueo para lograr esos 5 años que le faltan para poder jubilarse con alguna dignidad. Pero si vos comprás o vendés drogas, sí lo podés hacer. Esto no puede pasar, esto debe ser mejorado, modificado. En la discusión en particular, de hecho estoy convencido que lo va a hacer, porque si no, como fue una vez el legislativo cómplice del pacto con Irán, al votar el artículo 7º del pacto de entendimiento con la República Islámica de Irán, serán responsables del blanqueo de capitales y el narcotráfico, eso que todo el mundo se agarra la cabeza pero no hace nada por impedirlo. Y si vos querés impedir el narcotráfico, tenés que perseguir el dinero del narcotráfico, no a los soldaditos. Como me decía un tuitero, la cantidad de edificios que hay en la costa de Rosario vacíos. Vuelvo a repetir lo de la libertad. Nosotros hicimos la ley del PMO para el programa alimentario nacional, hicimos el programa alimentario nacional con una vida útil de 2 años, 24 meses, decía el decreto que ejecutaba la ley del programa alimentario. No le costó un centavo al Estado, porque se compraba con el fondo, ¿se acuerdan de que en una época el Estado regulaba la carne, los granos, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos? De ahí salía la mercadería. Y se utilizaba para la logística estatal, provincial, municipal, nacional, hasta el ejército participaba. Es decir, utilizamos lo que había. Búsquenlo en internet, cuánto le costó al Estado Nacional el Programa Alimentario Nacional y va a dar vergüenza. Por lo poco.
porque no es que teníamos agentes PAN rentados, los agentes PAN eran maestras. Los agentes PAN eran los sacerdotes de Cáritas, los pastores de las iglesias evangélicas. Hubo cositas, claro que hubo cositas. En todos lados hay cositas. Como decía un viejo profesor de ética mío, ¿vos te crees que no hubo sexo entre hombres durante los 3 meses del cruce de Colón de Europa a las Américas? Pero no se recuerda eso, se recuerda que Colón llegó a Santo Domingo. Hicimos el PMO, el Programa Médico Obligatorio, para las prepagas y para las obras sociales, y las leyes, a esto quería llegar en los últimos minutos, tienen 2 orígenes. Tiene como origen la legítima indignación que un legislador siente cuando en una reunión social, en un almuerzo, viendo un partido de rugby de uno de sus hijos, alguien se le acerca y le cuenta algo. En el caso del PMO, alguien se acercó a María del Carmen y le dijo: ¿vos sabés que mi esposo tiene cáncer? No te puedo creer. Sí, sí. Hace 25 años que le pagamos a una empresa que empieza con ME, de los Uber, y ahora se hacen los tontos. Claro, era un tipo sano, jugó al rugby en veteranos. Una vez por año se hacía un chequeo, un laboratorio, un electrocardiograma. No es muy costoso. Ahora, cuando llega el momento que la obra social, la prepaga en este caso, la empresa, tenía que ponerse, porque el cáncer es una enfermedad cara, se hacían los imbéciles. Y lo mismo pasaba con las obras sociales sindicales, que todas derivaron en prepagas. UP, Unión Personal, ENACOR Salud, camioneros en el Güemes, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo de acá de mi hermana, me dijo: ¿qué podemos hacer? Y vamos a imponer la capacidad de policía que en salud tiene el Estado Nacional. El Estado Nacional puede obligarte a vacunarte, pero no por vos solamente, sino por la gente que te rodea. Eso se llama poder de policía. Bueno, fantástico. Hay enfermedades prevalentes que son extraordinarias, que la obra social que ha acumulado, la prepaga que ha acumulado, el aporte del asociado durante muchísimos años no puede hacerse la tonta. Le dimos formato constitucional y ustedes lo gozan. Ni saben que existe. Pero busquen en la cartilla de su prepaga PMO. ¿Cuáles son las prestaciones médicas obligatorias que no puede negarse la prepaga o la obra social de hacer, de cumplir, con toda la parafernalia tecnológica que tiene? Eso salió de la cabeza de una radical un fin de semana en el Club Atlético San Isidro. ¿Por qué? Porque alguien que ella quería me dijo: mirá lo que le pasa a mi esposo. Miren qué loco es el origen de la legislatura. Podría contarles 1000 anécdotas de esto. La ley de talle, porque una de mis sobrinas era muy gordita y la echaron de vitamina. Y como el caso de mi hermana María del Carmen, cientos de casos. ¿Qué inspiró al gobierno nacional, a Schwarzenegger? ¿Qué problema social los inspiró para
para darle mandato especial y excluyente al presidente para privatización de empresas que son rentables, para tener libertad de echar a todo el mundo que quiera de la actividad pública, cuando ya hemos demostrado que no impacta, porque esto es una rueda. Vos echás a un empleado público, ese empleado público deja de consumir el negocio de proximidad, deja de vender, el negocio de proximidad deja de vender, deja de comprar, en vez de 4 cajones de Coca-Cola compra 2, entonces es una cadena, es un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. Si a esto le sumás la caída del empleo público, del empleo privado, perdón, estamos en problemas. Yo no estoy de acuerdo con la teoría que tienen algunos compañeros del peronismo que dicen que Milei odia el Estado. Yo creo que Milei ignora el Estado, no sabe lo que es el Estado, no tiene idea de lo que es el Estado. Si tuviera un accidente de auto, si yo lo tuviera cerca, le diría, no lo lleven a ningún lado, llévenlo a Fernández. Si está por el barrio de Abó que tiene un infarto, digo, llévenlo al Argerich urgente, no pierdan tiempo de llevarlo al instituto cardiológico. Después, una vez que lo estabilizan, si quieren lo llevan a Suiza, pero estabilícenlo, llévenlo al Argerich. Si tiene un problema urológico que lo va a empezar a tener por la edad que tiene y tiene una urgencia, llévenlo al Durán. Después, si quieren, lo derivan al Otamendi. Pero la emergencia que la arreglen los hospitales estatales porque son muy buenos. Y termino con una pregunta. ¿Ustedes saben lo que votaron sus representantes el día de ayer? Yo sí. Me tomé la molestia de leer 100 y pico de artículos, 200 y pico de hojas. Con el ejercicio legislativo que tengo, que son muchos años, sé lo que tengo que leer. Por eso se los voy a dejar a ustedes, para que no lean la interpretación de La Nación, del Clarín, de Página, del Cronista, de Majul, de Novarecio. Yo no sé dónde se recibió de abogado Luis Novarecio, pero no hizo el doctorado, eso lo tengo absolutamente claro. Porque lo he escuchado hacer preguntas que yo en un examen lo aplazaría. Porque vos podés aplazar a un alumno no solo por la respuesta que hace, sino por la pregunta que formula. Porque la pregunta determina el nivel de ignorancia que vos tenés. Si vos llegás a la última materia del derecho constitucional, el procesal constitucional, y tenés dudas sobre la división de poderes, y tenés que volver atrás. Entonces, para que no haya dudas, les mando el artículo. Léanlo con detenimiento, no escuchen, ríndanse a la facilidad que les da que otros opinen por ustedes. Recuperen la libertad. Por eso les conté lo del título tercero. Parece mentira, ¿no? Es como cuando discutíamos la violación. La violación de un maestro sobre su alumno debe ser tomada, aun cuando la alumna dice yo lo permití, debe ser tomada literalmente, o ahí hubo una autoridad exclusiva y excluyente, un temor reverencial que hay que interpretar. Por eso se inventó la cámara Gesell.
¿Te acostaste con él porque querías acostarte con él o porque le tenías miedo? Estamos de acuerdo con lo que se votó ayer porque sabemos conscientemente, podemos debatir conscientemente que nos conviene o simplemente le transferimos nuestra libertad de elección a un montón de gente que esto no salió gratis. Por eso mi hermana, que era una mujer, que es una mujer sabia, porque todavía está entre los vivos, nunca eligió trabajar en una comisión de circular a dinero. Y cuando un médico, que era presidente, era el Velocopic de su época, me invitó a almorzar para convencerme de que tenía que, en fin, bueno, ustedes ya están jugados con un título, pero podemos discutir las prestaciones. Le dije, me disculpa, fui al baño, pasé por la caja, pagué la cuenta y le dije, no puedo hablar un minuto más con usted porque lo que me está ofreciendo es un delito. Tengo dos opciones, o lo denuncio por intento de cohecho o lo mando a un hospital con la mandíbula rota. Elija usted, doctor. Por eso 40 años después se me sigue respetando. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien y reflexionemos. Yo no abro juicio de valor. Falta la discusión en particular, donde va a haber discusión en particular. Y falta el Senado, donde en el Senado intervienen otros factores, intervienen las provincias. Que salga lo mejor. Y a lo mejor no es lo que se votó ayer, pero puede tener partes de lo que se votó ayer. ¿Por qué no? Tengamos optimismo. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Un abrazo grande.